Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy, miércoles 2 de junio, para seguir viendo cómo transmutar a nuestros enemigos interiores. Ayer habíamos visto la duda y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante que es las hermanas gemelas abulia y apatía. El diccionario define a la abulia como falta de voluntad o energía para hacer algo e inclusive para moverse. Es decir, la persona ya empieza a caer en depresión. Entonces, ya no quiere hacer más nada, está como paralizada. Es como si fuese sufrido un drenaje de energía. Y luego, más adelante, también al ser afectada su parte emocional, cae en su hermana gemela la apatía, definida por el diccionario como falta de emoción, motivación o entusiasmo. La persona pierde todo, pierde la capacidad de moverse y también la capacidad de reaccionar, inclusive emocionalmente a algo o de sentir entusiasmo por algo. Es un estado de indiferencia en que un individuo no responde a aspectos de la vida, ni emocionales, ni sociales, ni físicos. Cuando llega al estado físico donde ya no puede reaccionar, ahí es donde cae en la abulia. Muy bien, entonces, vamos a ver un poquito cómo podemos ir saliendo de estos estados. Una persona que cayó en esto, ¿qué pasa? ¿No tiene salida? Claro que sí que la tiene. Pero primero hay que ver lo que es para después ver cómo salimos de esto. Una persona que cae primero en la bulia y después en la apatía, lo más probable es que ceda a la tentación de no actuar. Va dejando las decisiones importantes en manos de otros y pierde así las oportunidades más valiosas de su vida. Pero ¿por qué la bulia y la apatía son hermanas gemelas? Porque la característica principal de ambas es producir en su víctima un estado letárgico, que es muy similar al que siente una persona cuando ha sufrido un drenaje de energía. Muchas veces la bulia y la apatía provienen de experiencias negativas del mismo ser, provocadas a su vez por fracasos anteriores. Entonces la persona en este caso está paralizada y se queda con la idea del total para qué, pensando que porque una o a veces varias veces fracasó, se va a repetir en ella el mismo patrón de conducta. Y así va optando por no hacer nada, y cada vez más, por las dudas. Y dice, es mejor que equivocarme de nuevo. Eso es lo que suelen replicar las víctimas de estas aflicciones mentales cuando alguien les pregunta el porqué de su actitud. Pero también, en honor a la verdad, tengo que confesar que algo de razón tienen. ¿Y por qué? De acuerdo con las leyes que rigen las conductas humanas, existe un principio universal que recibe el nombre de principio del ritmo, quinto principio hermético, el cual ya lo mencionamos muchas veces y según el cual, cuando una persona adopta un patrón de conducta o bien ha sido víctima de una determinada situación, esa conducta o situación tiende a duplicarse como un espejo, produciendo en el futuro situaciones similares. Nunca me voy a olvidar de un caso cuando existían esas videograbadoras que estaban adentro del auto que eran robadas, de un ingeniero que 14 veces le robaron lo mismo, hasta que creo que esta persona, no sé después bien qué pasó, fue un caso penal que ya pasó hace muchos años, muy sonado, es decir, que se habló mucho sobre esta situación, y bueno, por eso cuando, supongamos, se aconseja que cuando uno es víctima de un robo o de algo parecido, inmediatamente tome una conducta contraria, como sería el mismo hecho de hacer la denuncia o hablar del tema, para salir de esa situación, porque si no, esa situación va a tender a replicarse. Cuidado con eso, cuidado con lo que hacemos e inclusive con lo que nos pasa sin querer, porque el principio del ritmo universal va a actuar en tal sentido. Y si es una cosa negativa, va a actuar negativamente en la persona. Claro, alguien me puede decir, pero si de eso no tiene la culpa.
Evidentemente todos los principios herméticos se juntan entre sí y no me cabe duda de que ahí también puede haber un accionar de la ley de causa y efecto por algo que la persona pudo haber hecho en esta existencia o inclusive para los que hablan de vidas anteriores en algunas otras, por lo cual ahora está sufriendo esta situación. Pero más allá de que se trate de una cosa o de la otra, lo cierto es que el principio del ritmo va a actuar igual. Y es bastante difícil salir de él. Es como si se hubiera trazado un surco, en el cual las conductas futuras del individuo encuentran allí su cauce, por lo que la energía va a circular más fácilmente por este canal ya hecho que por otro nuevo, aunque no sea la persona la que haya diseñado ese canal, aunque venga por circunstancias externas, como puede ser una caída, un robo, alguna circunstancia que quizá en realidad, en definitiva, en última instancia, todo depende de la persona. La persona sería como, por decirlo así, la última responsable o quizá la primera responsable de lo que le pasa. Pero las conductas se van a tender a replicar. ¿Y esto por qué? Porque es una situación que se entronca con otra ley universal, que se la denomina ley de desgaste o ley de entropía. Es la segunda ley de la termodinámica que afirma que toda energía tiende a la disolución y a la dispersión y que está relacionada con la tendencia natural de los objetos a caer en un estado de desorden, que se encuentra también, obviamente, emparentada con la ley física de la gravedad. Entonces, la estructura psicológica humana no está, digamos, afuera del cuerpo físico, está inserta en el cuerpo físico de cada persona. Entonces no escapa a la misma. Es por eso que la conducta hacia abajo siempre es la más fácil y la más rápida. Y es por eso también, como suele decir el refrán popular, una manzana podrida pudre a las restantes y no a la inversa. ¿Por qué? Porque si queremos que sea la inversa, tenemos que aplicar una energía extra. Y esa energía que tenemos que aplicar es muy grande. Esta es la causa real por la cual el fracasado fracasa de nuevo y como instintivamente lo sabe, se refugia entonces en la inacción, en la bulia, la cual lo va a llevar inmediatamente a la dejadez y al hecho de no hacer nada por las dudas. Debido a todo esto, es este uno de los casos en que más claramente se percibe la diferencia entre el ser humano medio y la persona que quiere ir adelante y triunfar en la vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace una persona que nada sabe de esto frente al principio del ritmo y la ley de desgaste? ¿Qué es lo que hace un ser humano común de todos los días? Entregarse a lo que le pasa. Ambas son fuerzas demasiado poderosas como para que un ser totalmente ignorante de la actuación de estas leyes en su vida las pueda enfrentar y revertir. Si el ser humano común, como lo llamo yo, el trabajador, padre de familia, que tiene que llevar el dinero a su hogar, jamás escuchó hablar de cómo actúa en su vida un ritmo negativo, apoyado a su vez por la ley de desgaste que lo tira para abajo, es casi imposible que pueda maniobrar o escapar de esta situación. Y quedará entonces por siempre preso en esta telaraña destructiva. Muy diferente, en cambio, es el caso de la persona que desea triunfar, que quiere salir de esto, porque ya esta persona ha comenzado a adiestrarse para enfrentar y capear los temporales más inverosímiles que puede haber en su vida, como yo digo, entrenado para esperar lo inesperado, y aún entonces, sin haber oído nunca hablar de estas leyes, porque puede no haber oído nunca hablar de estas cosas, va a generar actos de cambio. De alguna manera va a generar actos que van a producir un cambio positivo capaces de alterar el surco de drenaje de energía y por lo tanto superarse para comenzar a producir situaciones positivas. Entonces, la persona que quiere ir adelante actuando con pensamiento lateral o bien directamente creando con su mente otras posibilidades, comienza a frenar, por decirlo de algún modo, el curso del ritmo negativo cuya inercia viene con todo. Imagínense una rueda girando a toda velocidad, pero para el lado negativo de la naturaleza.
Y de este modo, esa rueda que está girando en sentido negativo, formando un círculo vicioso, va a comenzar a detenerse. A la par, el surco neuronal creado, que estaba ya diseñado para continuar generando ese ritmo negativo que va llevando a drenar cada vez más y más energía, perder energía, comienza paulatinamente a cerrarse. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que comienza a lograr estas cosas? Se aboca a trazar casi en el mismo momento y antes aún de que la rueda del ritmo se haya detenido del todo, un nuevo surco, un nuevo canal, esta vez deliberadamente positivo. Por eso yo hablaba de que cuando ocurre algo de esta naturaleza hay que aplicar una energía contraria. Por eso la persona va para abajo, llevada por el principio del ritmo y la ley de desgaste. Si realmente quiere frenar esa rueda, tiene que aplicar una energía extra, porque si no, el camino para abajo va a ser el más fácil, el más rápido, hasta que caiga, como dijimos, la bulia, la apatía, la depresión. Si aplica una energía extra y tiene que tener para eso, como siempre hablamos, autoobservación y voluntad, entonces sí, ahí va a poder aplicar una energía que lo va a llevar para arriba y va a formar un nuevo canal. Este paso es muy importante porque la persona está creando un surco deliberadamente positivo y este nuevo surco neuronal es diseñado con un acto de voluntad deliberado y consciente. Una voluntad que tiene que ser lo suficientemente poderosa y mantenida en el tiempo como para hacer que la rueda comience a girar para el otro lado. Entonces, este acto de voluntad unido a otros que lo acompañan vence automáticamente a la ley de desgaste, ya que va a elevar al individuo por sobre toda apatía e indolencia. Pero aún así la persona, aunque haya logrado esto, se encuentra todavía en serio riesgo. ¿Por qué? Porque si su atención no se mantiene lo suficientemente alerta y su estado no está más afinado, sostenido y perceptivo que el normal, puede ser nuevamente engullido por esta poderosa ley, según la cual la energía tiende a dispersarse, segunda ley de la termodinámica, que afecta a todos los cuerpos, el físico, el etérico, el emocional, el mental. Entonces se necesita un acto constante de afirmación de la energía para que ésta no se diluya debido a la acción de las leyes naturales. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que desea triunfar en la vida, que desea ir adelante, que desea salir de este ritmo negativo? ¿Qué es lo que hace una persona de esta naturaleza cuando se encuentra a punto de caer en la telaraña de la apatía y de la bulia? Esta persona va a actuar intuitivamente, guiada por su poderoso entrenamiento emocional e intelectual que se va logrando de a poco, con pequeñas cosas. Pero luego, también, además de esto, va a necesitar actuar en forma deliberada para lograr mantener un nivel positivo elevado, que es una condición sine qua non, no solo para crear, sino también para saber mantenerse en ese nuevo ritmo positivo, en ese nuevo canal. Si llega a este punto, una vez diseñado ese nuevo canal, la serie de triunfos también va a tender a replicarse, va a funcionar como un espejo, replicándose, y esta vez la rueda comienza a girar, que ya se detuvo, la otra se detuvo, comienza a girar en sentido positivo, formando un círculo virtuoso y cada vez más rápido. Es por este motivo que los triunfadores continúan triunfando y encontrando cada vez con más facilidad nuevas oportunidades para salir adelante y obtener nuevas cosas. Prosperar. En todo sentido, no estamos hablando de dinero nada más. Abundancia que afecta a la persona en su conjunto. Al respecto de esto, la sabiduría popular, que a veces es la mayor sabiduría del mundo, ha acuñado, relacionándose con este tema, cuyas implicancias la sabiduría popular no conoce, pero tiene un refrán que afirma que los ricos son cada día más ricos y los pobres son cada día más pobres, en alusión al ritmo positivo o negativo que van creando los seres humanos sin sospecharlo siquiera. Es por eso
que la voluntad debe ser fortalecida con cosas pequeñitas. A lo mejor día a día, privándose de esto, no haciendo aquello que quiero hacer, porque ahí, ¿cómo se fortalece la voluntad? Y es como, no hay otra manera de empezar a caminar que empezando a caminar. No hay otra manera que fortalecer la voluntad que fortaleciéndola. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, haciendo cosas que a lo mejor mucho no nos gusten. Por eso es que es tan difícil lograr este estado, porque para fortalecer la voluntad hay que a veces tomar actitudes, privarse de cosas y la persona va teniendo cada vez más fuerza sobre sí mismo. Y por el otro lado, la atención constante nunca debe ser descuidada, ya que este es el pilar que va a mantener en acción y girando la rueda del triunfo, así como antes tenía girando la rueda del fracaso. Fracaso más fracaso más fracaso, más rápido más rápido. Bueno, esta vez va a ser al revés. Triunfo más triunfo más triunfo. Y cada vez más rápido, impidiendo que el desgaste se cuele por los intersticios de las distracciones pasajeras. Pero es más difícil mantener girando la rueda del triunfo que la rueda del fracaso. Por eso, una vez más, como siempre, atención y voluntad. Autoobservación y voluntad. Pero la voluntad acá es el pilar que puede ayudarnos a salir de la rueda del fracaso, de las cosas negativas, de la bulia y la apatía, para comenzar una vida de triunfos y abundancia para nosotros, para nuestros hijos y para todos los miembros de la familia que estén involucrados. Bueno, hoy, por hoy es suficiente. Este no ha sido un video tampoco demasiado largo. Y mañana vamos a ver la pereza, que es el tercero de los enemigos interiores que tenemos que transmutar. Y vamos a hacer como hoy. Primero vamos a ver en qué consiste, qué pasa, y luego vamos a ver qué tenemos que hacer para salir de ella. Bueno, como siempre les deseo muy buenas noches y será hasta mañana. Y hasta todo el mundo.